Bien, voy a intentar responder a esto sin enrollarme demasiado. Las diferencias entre israelí, israelita, semita, hebreo, sionista y judío. El israelí es la persona que es miembro o que pertenece al Estado de Israel, es decir, que no existen israelíes hasta 1947, que es la fecha de la fundación del Estado de Israel. El israelita, por el contrario, es el gentilicio utilizado para referirse a los habitantes del antiguo reino de Israel, el reino del norte, ¿no?, como miembros de las 12 tribus, ¿no? Esas 12 tribus legendarias, históricas, ahí hay debate, pero el israelita, ¿no?, se consideraba el miembro primero del reino de Israel, y luego sí que es verdad que se ha utilizado para hacer referencia a cada miembro del pueblo de Israel, lo que se conoce como el pueblo de Israel en un sentido muy amplio, étnico, mitológico. Ahí hay que desarrollar mucho más, pero no confundir, esto es lo más importante, no confundir israelita, que es de tiempos antiguos, con israelí. Bien. Semita. Semita, la propia palabra, nos dice que son los descendientes de Sem. Sem, el famoso Sem, ¿no?, de mitológico también. Por lo tanto, los descendientes de Sem son judíos y árabes, ¿no? Las lenguas semitas, ¿no?, es un grupo lingüístico que engloba a muchos pueblos, ¿no? Son el grupo de lenguas originarias de Próximo y Oriente Medio, como también las zonas de Aram, Siria, Babilonia, Canaán, Fenicia, ¿no? Por lo tanto, el término antisemita o antisemitismo para referirse a la persecución de los judíos es inexacto, porque técnicamente los árabes también son semitas, por ejemplo, ¿no? También muchos otros pueblos, los fenicios, los cananeos, los babilonios, los asirios, los sirios, ¿no? Entonces todos ellos son pueblos semitas y por lo tanto todos ellos son semitas. Así que mejor que antisemitismo hablar de antijudaísmo. O antijudío directamente. Luego, el hebreo y el por qué no existe ya, porque los hebreos, ¿no?, fueron un antiguo pueblo semita. Entre todos los semitas que había, pues uno de esos pueblos semitas era el pueblo hebreo. Entonces son antiguo pueblo semita del levante mediterráneo que habitaban en la tierra de Canaán y que son los ancestros, los antepasados de los israelitas. Ahí está la cosa. Y luego, sionista sería el seguidor del sionismo, ¿no?, como sistema político que puede ser religioso o no, porque hay un sionismo laico y un sionismo religioso, pero en ningún caso se puede hablar de sionistas antes de 1896, que es cuando se desarrolla la doctrina del sionismo, ¿no?, la teoría sionista. Y por último estaría el judío, que es aquella persona que profesa el judaísmo, pero también es aquella persona que nace de madre judía. Porque en el judaísmo, digamos que la condición de judío se hereda, es matrilineal, ¿no? Se hereda por vía materna. Por lo tanto, aunque tú no seas un practicante, no seas laico o seas ateo, esto es muy interesante, digamos que a nivel del ethos sigues siendo judío si tu madre es judía, es decir, formas parte del pueblo de Israel, lo que te convierte, según algunos autores, en un israelita, según otros no. Ya hay muchos que prefieren cambiar el término israelita por directamente judío, ¿no?, precisamente para hacer esa distinción, ¿no?, de que los israelitas existieron, ¿no?, pero se acabó el asunto en cuanto desapareció el reino del norte, el reino de Israel, tras la caída de Samaria en el 722 antes de nuestra era, ¿no? Entonces hay quien prefiere judío, hay quien sigue utilizando el término israelita, pero bueno, es algo que todavía está en debate. Por lo tanto, ahí está, ¿no? Estarían primero lo más primitivo, ¿no?, de la época de los pueblos nómadas, los hebreos, y cuando el pueblo hebreo constituye un reino, como los reinos de alrededor, ¿no?, en toda esa zona del levante mediterráneo, pues ya dejan de ser considerados hebreos en ese sentido y pasan a ser conocidos como israelitas, porque ya pertenecen a un reino que es el reino de Israel, que es el territorio más grande, más próspero, más rico, ¿no?, en comparación con su vecino sureño, el reino de Judá. Entonces sí, o sea, muy probablemente ambos fueron hebreos, ¿no?, tenían cosas en común, tenían otras cosas
que no compartían, pero desde luego, estrictamente hablando, israelita es habitante del reino de Israel, mientras que hebreo formaba parte de ese pueblo semita antiguo de la época de los pueblos nómadas, y que por lo tanto los hebreos se consideran los ancestros, los antepasados de los israelitas.